Saludos, mi nombre es Carlos Valera. Buenas, yo soy Fran Rodríguez. Mi nombre es Jesús Méndez y hoy les venimos a presentar nuestro código de Python y los métodos que se aplicaron y se podrían aplicar en este código de Python. Introducción. En el ámbito de la ciencia de la computación y el desarrollo de software, la manipulación de texto constituye una de las tareas más ubicuas y críticas, desde el procesamiento de masivos Big Data, el análisis de archivos de configuración, el desarrollo de interfaces web, hasta la implementación de compiladores e inteligencia artificial. La capacidad de procesar secuencias textuales con eficiencia y precisión define la arquitectura interna de sistemas informáticos modernos. En el lenguaje de programación Python, las cadenas de caracteres y strings son tratadas como objetos inmutables de la cadena nativa string. Esta propiedad de inmutabilidad garantiza la consistencia del tipo de datos y optimiza el uso de la memoria a través de mecanismos de Internet. Sin embargo, demanda que cualquier modificación estructural genere un nuevo objeto en el sistema, lo cual requiere una comprensión rigurosa de las funciones y algoritmos de optimizaciones disponibles. Esta investigación aborda de manera formal el ecosistema completo del procesamiento de cadenas en Python. Se estructura el estudio dividiendo el tema en tres ejes fundamentales. En primer lugar, las definiciones conceptuales que rigen el acceso y la manipulación del texto, tales como la indexación, el slicing, el métodos de transformación y el formateo dinámico. En segundo lugar, las funciones globales integradas y los métodos especializados de validación, limpieza y conversión. Y en tercer lugar, las operaciones algorítmicas aritmético-lógicas nativas asociadas con las cadenas. Tratamiento de cadenas, indexación y slicing. Las cadenas de caracteres de Python son consecuencias ordenadas de caracteres Unicode. Debido a su naturaleza secuencial, cada elemento individual dentro de la cadena ocupa una posición numérica exacta, denominada índice. La indexación en Python es base 0, como se podrá ver, en i igual a 0, lo que significa que el primer carácter se sitúa en la posición 0 y el último en la longitud de la cadena menos 1. Indexación positiva y negativa. Python implementa un esquema bidireccional de indexación único y altamente eficiente. Indexación positiva. Recorre la secuencia de izquierda a derecha, comenzando en 0 hasta len de cadena 1 hasta len cadena menos 1. Indexación negativa. Permite el diccionamiento inverso de derecha a izquierda, donde el índice menos 1 representa el último carácter, menos 2 el penúltimo, y de forma sucesiva hasta llegar al inicio len cadena. El concepto de slicing troceado. Slicing es la operación matemática y algorítmica de extraer una subcadena a partir de una secuencia original sin alterar el objeto base. La sintaxis fundamental del troceado utiliza la notación de cohortes con hasta 3 parámetros delimitados por 2 puntos: cadena, inicio, fin, paso, donde indica el inicio inclusivo de arranque. Fin representa el límite superior exclusivo, no se incluye en el resultado, y paso determina el intervalo de salto entre caracteres. Si se omite el paso, toma el valor predeterminado de 1. 2. Método de transformación, búsqueda y reemplazo. Modificar el estado visual o el contenido explícito de una cadena requiere el uso de métodos de la clase string. Debido a la inmutabilidad de los datos, estos métodos procesan la cadena original y retoman una copia idéntica modificada en una nueva dirección de memoria RAM. Métodos de transformación de casos. Capitalización. La normalización de texto es un caso esencial antes del almacenamiento en bases de datos o comparaciones lógicas. Python provee métodos optimizados para el cambio de mayúscula y minúscula. ¿Cuáles serían estos? Como podrán ver en este cuadro comparativo, ¿cuáles serían estos métodos? Los métodos que podamos ver en este cuadro comparativo, que serían el upper, lower, capitalize, itlet y swordtext. ¿Cuál es su descripción? Se puede ver en pantalla. Ejemplo: el lower transforma todos los caracteres alfabéticos a minúscula. ¿Cuál sería ese ejemplo? UPTP. No hay ni una letra que esté en mayúscula, en comparación de su opuesto, upper, que transforma todos los caracteres alfabéticos a mayúscula, que sería UPTP. Y en los otros ejemplos podrán darse cuenta cuál es la diferencia y cómo se aplica. A la hora de imprimir
Mecanismo de búsqueda y reemplazo. Para la manipulación dinámica, el método reflex antiguo, nuevo, máximo permite sustituir subcadena específica por elementos alternativos. El parámetro opcional masivo limita el número de ocurrencias a reemplazar desde el inicio de la cadena, permitiendo un control exacto del flujo de datos, división, unión, split, clon y formateo avanzado. El procesamiento de flujos de texto plano o archivos estructurados como archivos SSB, logs de servidores o salidas terminales depende casi en su totalidad de dos operaciones complementarias: la tokenización, división, y la agregación, unión. El método de división split. El método split separador maxsplit rompe una cadena de texto basándose en un delimitador específico por defecto, cualquier espacio en blanco consecutivamente agrupado, y devuelve una estructura de datos de tipo lista list que contiene la subcadena resultante o tokens. El método union join, la operación inversa split. El método separador join toma una estructura iterable como una lista o tupla compuesta exclusivamente por cadenas o de caracteres y fusiona sus elementos en una única cadena masiva, intercalando de manera exacta el contenido de la variable separado entre cada uno de los elementos. Formateo de cadenas mediante el fstring, introducidas en Python 3.6 mediante la PERT 498. Las fstring, formatted string literals, proveen un mecanismo limpio, legible y extremadamente eficiente para realizar la interpolación de variables y expresiones directamente dentro de cadenas literales, utilizando el prefijo f o f antes de las comillas. Funciones asociadas, globales e integradas de validación. Python proporciona un conjunto de herramientas universales fuera de la clase string, además de métodos lógicos intermedios dedicados a la auditoría estricta de los datos textuales. Estas herramientas garantizan la seguridad del software al validar entradas de datos de usuario antes de ejecutar operaciones de backend. Funciones integradas globales. Las funciones globales manipulan objetos tipo cadena pasándolas como argumentos principales. Las tres más destacadas son length object, string object y read object. El length object retoma a un entero int que especifica la cantidad total de caracteres contenidos en la secuencia. String object, constructor del sistema que convierte cualquier tipo de dato numérico booleano complejo en su representación textual exacta. El read object devuelve una representación imprimible de nivel técnico y formal del objeto, ideal para tareas de depuración en consolas de desarrollo. Métodos de validación lógica, retorna verdadero o falso. Estos métodos inspeccionan la conformación interna de una cadena y devuelven un valor booleano, true o false, que será verdadero o falso. No modifican bajo ningún concepto los datos originales. En este cuadro comparativo podremos ver los métodos de validación o métodos de aplicación en Python. Los criterios técnicos de retorno verdadero o true. Como podremos ver en isalfat, la cadena contiene única, exclusivamente, caracteres alfabéticos, letras, no admite números ni espacios. Pero en xdig, la cadena contiene únicamente dígitos numéricos del 0 al 9, útil para verificar identificaciones o teléfonos, y así podremos ver entre las otras, como es su criterio técnico de retorno verdadero. Métodos de modificación, limpieza y búsqueda posicional. El saneamiento de datos textuales es obligatorio en procesos de validación de entrada. Muchos errores en bases de datos o durante comparaciones binarias ocurren debido a la presentación inadvertida de espacios en blanco al inicio o al final de las cadenas. Métodos de modificación y limpieza de espacios. Para erradicar estos problemas, Python implementa la familia de métodos de corte stringing. Strings, caracteres, elimina de forma bilateral izquierda y derecha todos los espacios en blanco o caracteres indicados en el argumento opcional. Un strings de caracteres remueve únicamente las ocurrencias situadas en el extremo izquierdo, inicio. Strings, carácter, remueve únicamente las ocurrencias situadas en el extremo derecho, fin. Métodos de búsqueda y posición absoluta. Localizar subcadenas con precisión matemática es indispensable dentro de cualquier algorítmico de parsing. Los métodos disponibles son fin, sub, inicio, fin. Escanea la cadena buscando el argumento, devuelve el índice
más abajo, donde empieza la subcadena. Si no encuentra coincidencia, retorna de manera segura -1. Index, sub, inicio, fin. Idéntico en lógica operativa a fin, pero con una diferencia crítica en control de errores. Si la subcadena no existe, eleva una excepción falta en tiempo de ejecución de tipo evaluación error o value error. Chong-Su. Cuenta cuántas veces se repite de forma no superpuesta una subcadena en la secuencia. Métodos de conversión y estructural y operaciones nativas. Las transformaciones estructurales profundas cambian la forma en que los caracteres se organizan internamente o alteran de forma nativa la composición binaria del objeto mediante transformaciones de codificaciones informáticas. Métodos de conversión estructural. Entre los métodos de reestructuran profundamente o mapean elementos a representaciones de bajo nivel destacan el codec, splitters. En el codec codifica la cadena a su equivalente de bytes nativo utilizando una codificación específica por defecto UTF-8. Es crucial para las transferencias de paquetes de red o la escritura en archivo binario del sistema. Mientras que Splitter divide un texto largo que contiene múltiples líneas utilizando delimitadores. Splitting divide un texto largo que contiene múltiples líneas utilizando delimitadores de salto de líneas, devolviendo una lista limpia de líneas individuales sin incluir los caracteres de control. Operaciones con cadenas, contaciones y replicación. A diferencia del lenguaje de tipado estricto de bajo nivel, Python sobrecarga los operadores aritméticos básicos para permitir operaciones intuitivas de alto rendimiento con cadenas de carácter. 1. Concatenación, unión de cadena. Utiliza el poder aritmético de la suma más. Permite unir dos o más cadenas independientes de forma consecutiva en una nueva cadena unificada. Es mandatorio que todos los operadores involucrados pertenezcan estrictamente al tipo string. De lo contrario, Python lanzará un error de tipo type error. 2. Replicación, repetición estructural. A través del operador aritmético de multiplicación asterisco, Python replica secuencialmente el contenido completo de una cadena. Un número n entero debe ser especificado por el desarrollador. Operaciones de membresía, comparación y longitud. Las validaciones lógicas basadas en operaciones conceptuales de pertenencia, longitud y ordenamiento lexicográfico proveen los fundamentos matemáticos para el funcionamiento de búsqueda y filtros en bases de datos integrados. Operaciones de pertenencia a membresía. Python provee operadores de palabras clave sumamente legibles para inspeccionar si una subcadena específica está contenida dentro de una variable. Y retorna al verdadero si el elemento de la izquierda se localiza dentro del texto evaluado a la derecha. No if, expresión lógica de negación. Retorna al verdadero si la subcadena no existe de ninguna forma dentro de la secuencia analizada. Operación de comparación lexicográfica. Las cadenas de caracteres se pueden evaluar mediante operadores lógicos de relaciones ordinarias. Las comparaciones no se basan en el número de letras. Operaciones de comparación lexicográfica. Las cadenas de caracteres se pueden evaluar mediante operadores lógicos relacionales ordinarios. Igual, igual, exclamación. Menor a mayor, mayor a menor, mayor, igual, mayor a igual. La comparación no se basa en el número de letras, longitud, sino en la posición ordinal de sus caracteres bajo el estándar de codificación Unicode. Por ejemplo, la expresión evaluar a devolverá el valor true, porque en la tabla ASCII Unicode las letras mayúsculas se posicionan numéricamente antes que las letras minúsculas correspondientes. Operación de longitud absoluta. La longitud determinada por la función integrada global len evalúa la cantidad total de caracteres abstractos que constituyen la secuencia. Esto incluye sin distinciones a signo de puntuación, letra, número y espacios en blanco invisibles. Conceptualmente, el índice más alto accesible será siempre la ecuación elemental de índice máximo de cadena menos. Bueno, aquí vamos a explicar nuestro código de tratamiento de cadenas. Primeramente sería explicar cómo funciona. Lo primero sería la propia interfaz de interacción, donde creamos una lista llamada comentarios, donde almacenaremos los comentarios que nosotros agregaremos con un input. Y después está la variable opción, que es una cadena vacía que servirá para controlar las decisiones de nuestro usuario. Después tenemos el bucle while, que dice que mientras la opción elegida sea diferente de 3, sigue ejecutando el código.
Dentro del bloque usamos múltiples funciones print para diseñar visualmente nuestra interfaz en la terminal, mostrando el título del sistema y otras cosas. Por ejemplo, como las 3 opciones, como agregar comentario, ver y transformar comentarios y salir. Inmediatamente después de mostrar el menú utilizamos la función input para pausar el programa y esperar a que el usuario dirija la opción. Cuando el usuario presione el número 1 se activará nuestra primera estructura condicional, que es el if, donde el sistema pedirá que escriba su comentario y capturará este comentario en la variable de texto, utilizando el método addEnd. Lo añadirá de forma automática a nuestra lista de comentarios para agregarlo. Tenemos lo que es la introducción y opción 2. Hacemos un análisis en esta sección del código, manejamos un menú de opciones mediante condicionales. Si el usuario elige la opción 2, el programa se encarga de analizar los comentarios guardados. Tenemos la validación inicial, primero con int length comentarios igual a 0. Verificamos si la lista está vacía. Si no hay nada, le avisamos al usuario. Tenemos también lo que es el bucle principal. Si hay comentarios, entramos al Excel y usamos un ciclo for para revisar cada comentario uno por uno. El análisis de texto, que tenemos la manipulación de strings. Por cada comentario dentro de la lista aplicamos varias herramientas de Python para transformar y analizar el texto. Tenemos el texto original, donde muestra el comentario tal cual se escribió, xlink igual 0.3, donde corta el texto para mostrar solo los 3 caracteres. Tenemos también la invertida, que es igual corchete medio menos 1, voltea el texto por completo de atrás hacia adelante. Y tenemos mayúsculas, que son punto upper, donde convierte todo el texto a letras mayúsculas. Tenemos también reemplazo, punto replace, tenemos A minúscula y el arroba, donde cambian todas las letras A minúscula por un símbolo de arroba. Igualmente tenemos el splits, donde se le coloca punto splits, que rompe el texto en una lista de palabras individuales. Longitud, que es length, cuenta cuántos caracteres, en este caso letras y espacio, tiene el comentario. Entonces, es alfanumérico. Bueno, tenemos también lo que es punto insalute, donde devuelve verdadero o falso si el texto convierte solo letras y números sin espacios ni signos. También tenemos lo que es el cierre del menú. Por ejemplo, en este caso la opción 3 y errores. Como lo usamos para terminar la estructura del menú, tenemos 2 casos finales, que es la opción 3. Si el usuario elige la opción 3, el programa simplemente muestra un mensaje de despedida y finaliza. Y tenemos el bloque Excel, que es error, que si el usuario ingresa cualquier otra cosa que no sea 2 o 3, el sistema cae en este último bloque mostrando un mensaje de opción no válida.